Complacer al enemigo, es lo que quieren algunos aquí. Ramón Saúl Sánchez con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, un gusto estar acá contigo, Juan. A ver si tengo la información correcta. El 27 de este mes, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Dónde está citado? ¿Es bueno o es malo lo que está pasando? Bueno, por segunda vez, la primera vez no llegué a ir ante un juez y esta es la segunda vez que tendría esa oportunidad. Y es bueno en ese sentido porque ya saca el caso de las manos de los funcionarios de inmigración y va directamente ante las cortes, ¿no? Ahí vamos a presentar. Entonces estoy incorrecto cuando dije que era un juez de inmigración. Es un juez de inmigración. Es un juez de inmigración. Sí, ¿Y por qué tú dices que lo saca de las manos de inmigración? No, lo sacas de las manos de los funcionarios regulares de inmigración, los oficiales de inmigración, y lo pone en manos de un juez de inmigración. Hay una diferencia entre las dos categorías, ¿no? Ok, funcionarios que a veces hemos visto, y no es una paranoia ni es una exageración, que han trabajado para el régimen castrista. Está el caso de Mariano Faget. Para los que han llegado después, Mariano Faget estaba acusado y fue, hasta donde tengo entendido, fue a la cárcel por espiar dentro de inmigración aquí en Miami. Estaba incluso a punto de retirarse. Y había algunos que decían, bueno, pero imagínate, su papá que fue del ejército constitucional anterior, es imposible, ¿no? Aquí nada es imposible, ¿no? Y no hay dudas de que vimos aquí que esa cosa asombrosa de que un oficial del Ministerio del Interior, creo que con grados de coronel, que es el jefe de inmigración castrista, cuando establecen relaciones, viene a inmigración de Miami, lo pasean por el edificio y saliendo por la puerta lo primero que hacen es pues ponerte una orden a ti de deportación e irte arriba, que es algo muy evidente, ¿no? Hacía 15 años que habíamos planteado la petición de residencia, mi abogado Wilfredo Allen, y nunca tuve ninguna comunicación de inmigración durante 15 años y a los pocos días de esa reunión que mencionas recibo la carta denegándome la aplicación de residencia y pidiéndome que me fuera del país, ¿no? ¿Tienes una carta de deportación? Tengo una, bueno, ahí me pedían que me fuera. Tengo un documento donde... Porque ahí te pedían, en vez de que fueras para Cuba, que te fueras a un tercer país. Sí, que me fuera de aquí. Ahora vamos ante un juez para que el juez decida si soy deportable o si me van a deportar o no. Mi abogado tiene las tres defensas. Una es nuevamente la residencia, la segunda protección contra la tortura y la tercera asilo político. Para los que no sepan, ¿no? Porque llevamos 64 años de exilio, o sea, ¿te imaginas cuántas generaciones han ido llegando? Puedan decir, bueno, pero por algo lo están deportando. Bueno, lo están deportando sencillamente por sus actividades anticastristas, por negarse a hablar, que fue en realidad el único delito, ¿no? Ante la justicia, por no chivatear, vamos a hablar claro, ¿no? Que querían las autoridades y él se negó, para que nos entendamos todos correctamente. Me han sacado todas mis actividades y de la cosecha del informante también, pero por ejemplo, las flotillas, que son pacíficas. las huelgas de hambre, por ejemplo, propaganda, el haberme negado a hablar ante el gran jurado federal. Me encontraron inocente de entrar en aguas cubanas un jurado, pero eso también me lo tienen ahí en mi contra, a pesar de que resulté inocente. Y las veces que he caído preso en las manifestaciones, muchas de las cuales fui encontrado no culpable o el gobierno retiró los cargos. Todo eso lo ponen porque dice que con mis actividades yo perturbo las relaciones internacionales de los Estados Unidos. Cosa más grande, ¿no? Hay que... Sí, claro, me acuerdo de eso. Incluso durante el gobierno de Clinton, hicieron una ley específicamente para el movimiento Democracia, ¿no? Y existe todavía. Los cubanos reclamamos el derecho a regresar a nuestro país sin necesidad de permiso, porque eso viola el artículo número 13 de la Carta Universal de Derechos Humanos, que dice que un país no le puede pedir a sus ciudadanos ni permiso para salir ni permiso para entrar, y entonces resulta que los violadores, que son el régimen castrista, pues logran que Estados Unidos nos considere a nosotros. Yo he ido en esas flotillas contigo y
y me parece asombroso, ¿no? Todo lo que está sucediendo. ¿Qué esperas que suceda o qué sería lo malo que pudiese suceder el 27 y qué sería lo bueno? Bueno, quiero decir que yo tengo fe en el sistema de justicia de Estados Unidos, tengo fe en que la Corte es un juez con mucho prestigio de imparcialidad. Y tengo fe en mi abogado, Wilfredo Allen, y también en la solidaridad tremenda que he recibido de esta comunidad y por supuesto en Dios, lo principal, ¿no? Así que voy positivo. ¿Qué puede pasar? Bueno, pueden pasar varias cosas. La primera, el juez puede dictaminar que me quede en los Estados Unidos y reciba la residencia, o si no, puede dictaminar que no me envía a Cuba, pero no me da estatus de residente en los Estados Unidos, o me pueden encarcelar hasta tanto aparezca un tercer país, o me pueden enviar a un tercer país y ya cuando lleguemos ahí el gobierno tiene ese tercer país. O en última instancia, cosa altamente improbable, es que me deporten a Cuba. A ver, ayer fue 13 de julio, se cumplieron 29 años del hundimiento del remolcador 13 de marzo. El año que viene serán 30 años sin justicia. ¿Y qué fue lo que pasó? Ramón Saúl Sánchez, cuando se produce ese hundimiento, organiza una flotilla para depositar flores. Son las imágenes parciales que estamos viendo ahí en televisión, para depositar flores en el lugar donde murieron una decena de niños y mujeres, personas mayores, de todo. Fueron 37 personas. 37 niños, muertos de 73 creo que iban en la embarcación. Ahí nos estaban persiguiendo y entonces el régimen castrista sacó sus barcos militares, sus aviones, golpeó, ahí los vemos, ¿no? El guardafrontera, le llaman las Griffin, ¿no? Las patrulleras, y esos son barcos de civil, vestidos de civil, puedo decir, que nos están cayendo atrás para tratar de hundirnos, etcétera. O sea que quien usó la violencia es el régimen castrista. Y Ramón Saúl Sánchez hace muchos años, yo creo que más de 30, que es una de las pocas organizaciones políticas de América Latina que en sus estatutos ha renunciado abiertamente a la violencia. Así es. ¿No? Entonces, todo esto es un mecanismo para intimidar a todo el que haga anticastrismo desde aquí. Mira, te podemos... En la decisión de 17 páginas que enumera las huelgas de hambre, todo lo que te he comentado anteriormente, en esa decisión se habla de las flotillas conmemorativas como que son eventos irresponsables que buscan... ¿Es el lenguaje del gobierno cubano? Lo mismo, es como si el régimen de Cuba lo hubiera. Y a mí me duele eso porque mira, ayer estuvimos con Jorge García y con varios familiares del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Esas personas han ido a bordo de esas embarcaciones. Y que alguien diga que eso era una cuestión provocadora, que es una cuestión irresponsable, cuando lo que se iba ahí era a una conmemoración. Por cierto, el gobierno de los Estados Unidos en varias ocasiones reconoció la naturaleza conmemorativa y pacífica de las flotillas. Y Clinton, a pesar de que fue el autor del decreto presidencial en contra de nosotros, antes de hacer ese decreto, hizo una declaración de apoyo al movimiento de democracia y su metodología cívica. Sí, pero también por otro lado hizo una ley donde puso un límite. ¿No? El decreto presidencial 68-67, que lo siguen todos hasta el día de hoy, está todavía vigente. A ver, para quien esté a lo mejor confundido, dice, bueno, y de todas maneras, ¿por qué a él y a otros no? Porque tú llegaste aquí con 12 años de edad, ¿verdad? Sí. ¿Y no te hiciste nunca ciudadano norteamericano? No. ¿Tampoco residente? Ni residente. Ajá. Y usted dirá, ¿por qué no lo hizo? Porque hoy por hoy todo el mundo viene desesperado por hacerse ciudadano. Pero en la época en que Ramón Saúl Sánchez aquí era estudiante y había una efervescencia política, entre los cubanos exiliados había un sentimiento de no hacerse ciudadano americano porque eso significaba renunciar a la ciudadanía cubana. Era un gesto patriótico que hoy con el cinismo en que vivimos no se entiende, pero que en aquella época, oye, mira, Tamargo nunca se hizo, Agustín Tamargo, nunca se hizo ciudadano, Pérez Roura nunca se hizo ciudadano. Yo conozco muchísimos cubanos que nunca se hicieron ciudadanos norteamericanos porque por un problema de honor, ¿no? Y entonces ese es el único delito que ha cometido Ramón Saúl Sánchez, ¿no? Defender
su honor como cubano desde su punto de vista, y por eso es que lo han convertido en blanco, ¿no?, de esta arbitrariedad que quieren llegar. El peligro de eso es que hay aproximadamente una docena de cubanos que están en similares situaciones por su lucha por la libertad de Cuba, que si se establece el precedente, ellos irían también. Claro, y eso es lo que quieren, crear el precedente para tener las manos largas y amenazar. Continuamos hablando con Ramón Saúl Sánchez. Venezuela y Cuba, que están, y Nicaragua, en el mismo pantano, ¿no?, de mil maneras. Fíjate cómo ellos la cosa migratoria la usan. Han inhabilitado a los principales líderes de oposición. En el caso de María Corina Machado, la han querido deportar. No, lo mismo ellos te quieren extraditar que deportar. Todo depende de su conveniencia. Pero está pasando una cosa tremenda con María Corina Machado, que dice, aunque esté inhabilitada, voy a convertir mi candidatura en un reto. Eso es interesante, ¿no? Y ella llega a un acto político y los chavistas le tiran un grupúsculo, para usar sus mismos términos, ¿no?, arriba, y la policía la defiende. Vamos a ver lo que sucedió. Ella va en su carro. Lo que acabamos de vivir aquí en Catialamar es la demostración de lo que está pasando en toda Venezuela. El régimen que se sabe minoría recurre a la violencia, y los ciudadanos que sabemos que somos la inmensa mayoría tenemos la fuerza. Unos poquitos violentos superados por una gran mayoría, y desde luego con la policía, debo reconocerlo, apoyándonos y haciendo valer el respeto a los ciudadanos. Qué emoción, qué emoción. Esto está cambiando de una manera impresionante, hay que vivirlo. ¿Qué te parece? Muy valiente, muy sui generis también, primero la posición de ella en el contexto de Venezuela, ¿no?, donde desgraciadamente tantos dirigentes han echado a un lado los intereses de la nación y a veces se han dedicado a un poco a la politiquería, como decimos nosotros los cubanos. Pero el régimen de Maduro tiene un reto ahí, un reto cívico muy poderoso, y estamos viendo que inclusive algunos sectores de la izquierda, no tan radicales de América Latina, están criticando a Maduro por la forma en que está tratando los derechos humanos. Así que hay que mantener los ojos sobre ella y sobre todo muy atentos, porque también su vida corre peligro. Recordemos que estas bestias, cuando ya están desesperadas, dan zarpazos. Mira lo que le pasó a Osvaldo Paya Salinas. Claro. Ahora, en el caso de Venezuela, la pregunta es, ¿ir o no ir a elecciones sabiendo que el régimen tiene todos los mecanismos en sus manos? ¿Qué piensas tú? Bueno, esa es una pregunta para los venezolanos, hacer la decisión de conciencia, porque es una trampa en cualquiera de las dos direcciones, ¿no? Sabemos que Maduro inhabilita a todo el mundo para tratar de ser el único candidato con posibilidades, por un lado, y por otro lado, si no participan, pues entonces dice, mira, gané sin ninguna oposición, ¿no? Así que esa es realmente una trampa muy difícil de superar, y yo creo que se ha probado la abstención. Me parece que en esta ocasión probablemente se pruebe la posición contraria. Sí, porque es tremendo. La aspiración de todos estos déspotas es no tener oposición, sí, y no tener elecciones de ninguna manera. Y si las tienen, tenerla ahí con un grupito amaestrado para... Pero es una vieja discusión. En la República de Cuba, en la época republicana, desde el primer momento hubo ese dilema. Cuando Estrada Palma se postula, que es el Partido Conservador, los liberales, cuyo líder era José Miguel Gómez, en vez de abstención se llamaba retraimiento. Ellos le llaman retraimiento. Y deciden no ir a elecciones. Lo que pasó fue que Estrada Palma ganó sin ningún tipo de oposición. Y después, cuando él decide reelegirse, 4 años después, y que los liberales consideran que ha habido un fraude, viene la guerrita de agosto, se forma todo lo que se forma, ¿no? Es una disyuntiva complicada, ¿no? Pero en el caso de María Corina y de los que se están postulando, que están inhabilitados, ese es un elemento nuevo, porque el régimen no quiere a estos candidatos.
Y entonces se le convierten en un problema. Yo repito como un mantra, ¿no? Lo que viví en Panamá. Ricardo Arias Calderón, Billy Ford, Endara. De repente la dictadura de Noriega dice, vamos a elecciones. Todo el mundo sabía que iban a hacer fraude. Y la oposición dijo, pero vamos a ir a unas elecciones que terminamos legitimando a Noriega. Y decidieron ir a esas elecciones. Y eso desencadenó un movimiento civilista en las calles que obligó a Noriega al final a tener que suspender las elecciones y terminó con la intervención norteamericana, claro, en ese caso porque tenían las bases allí, el Canal de Panamá, etcétera, no es la misma situación. Pero yo creo que mientras tú no te vendas, sirve para la lucha cívica. Claro, esos son retos cívicos, ¿no? Lo que está haciendo ella me parece formidable. Y sí pienso que hay un sector de la población que se está fijando en eso. Sirve para eso, mira lo que estamos viendo, para movilizar a las masas. Inclusive a los policías, eso que estamos hablando, va haciéndole conciencia a esos sectores que parecía que estaban de parte del régimen o que quizás tal vez están. Porque ¿cuál es la otra opción? No hacer nada. Ellos no hacen nada y se quedan ahí. Correcto. ¿O tú crees que porque tú no hagas nada, ellos van a decir, ay? Es difícil. No, sí, demuestras que son ilegítimas. Aquí también demuestras que son ilegítimas porque mi pregunta es, ¿van a ser como Ortega o se van a ver obligados a reconocer la candidatura de María Corina? Por lo menos la crítica del mundo, ¿no? Por lo menos, si arbitrariamente, pues, a pesar de participar, pues le roban las elecciones, ¿no? Que sabemos que eso es lo que van a tratar de hacer. Yo soy partidario de que no les entreguemos la victoria, que tengan que arrebatarla y quedar en mayor evidencia. Pero entiendo que hay un debate, ¿no? Imagínate ahora si eso fuera en Cuba. Sí. Ir o no ir a elecciones. Bueno, ese debate hemos pasado con Osvaldo Payá, que se presentó a la asamblea, lo pasamos con Gustavo Arco, y en el exilio fue amargo ese debate, ¿no? Pero al final, cuando tú decidiste, pues, pasar a la lucha cívica, abierta, pacífica, también te cayeron arriba aquí. Sí. Es muy gracioso que tú estás entre dos fuegos, ¿no? Sí. Entre la crítica del régimen y en una época de... Pero mira que la visión, la metodología de la lucha cívica no violenta ha sentado base tanto dentro de Cuba como acá, ¿no? Entre todos, que hemos puesto entre todos. Tú has sido un pilar de eso también. Y yo creo que nos hemos, sin darnos cuenta, nos hemos equipado con un instrumento que, si bien no ha logrado el cambio, sí nos equipa para el futuro, para ayudar, contribuir a poder luchar contra los amagos de tiranías una vez que Cuba sea libre. Yo creo que cuando uno hace eso, uno coge una conciencia cívica y un sentido del deber que ayuda mucho a mantener la estabilidad en un sistema democrático. Y sobre todo, criticar la lucha cívica cuando en el fondo, vamos a ser sinceros, no hay otra opción, ¿no? Pues, ¿qué le queda? ¿Qué va a hacer la oposición venezolana? ¿Irse a la montaña? No ha pasado, no está pasando. Es una... Y también las personas... ¿El pájaro en mano por pájaro volando? Las personas piensan que la lucha cívica es no hacer nada, es como protestar y no hacer nada. No, es muy proactiva y además muy peligrosa para las dictaduras. Ha habido movimientos que se han fortalecido y esto es un riesgo que hay. María Corina Machado está caminando en una dirección que pudiera suceder lo imprevisto, pudiera ser que no solamente el mundo que le esté mirando, que critica el régimen o lo que sea, pudiera ser que esa población se indigne con esos abusos de ese régimen en un momento dado y se convierte en el factor que lo saque del poder. Eso puede pasar. María Corina tiene todas las de perder, pero la opción es no hacer nada. Es como yo lo veo. Puede que alguien más enterado me llene de detalles, no sé. Es un modo de ver. Estaremos pendientes, por supuesto, de lo que ocurra el día 27, ¿no? Sí. No podemos permitir, hay que apoyar a Ramón Saúl Sánchez, porque es apoyarnos a nosotros. Es un modo de acallarnos, etcétera. Mira, y la causa de Cuba, un lugar tan distante aparentemente al sur como Uruguay, en medio de la asamblea
sale a colación el tema de Cuba en una sesión dedicada al segundo aniversario precisamente del 11J, que es lucha cívica, que es lucha en las calles, que es el pueblo, en este caso de manera espontánea, y eso ha quedado y no se puede dejar que caiga en el olvido. Desiré Pagliarini, tú sabes que hay muchos apellidos italianos, tanto en Argentina como en Uruguay, es esta diputada que habla de Cuba. Este es el final, habló mucho más largo, veamos. Más afín, y no tengo ningún problema en decirlo, en tratar de ayudar a los hermanos cubanos a que se liberen, que quizás ir hasta China a hablar de China y tratar de ver cómo viven los chinos, o sea, con todo el respeto a China, pero digo, me interpela una cuestión latinoamericana. Y para finalizar, señor presidente, decir que qué importante es condenar y denunciar. Yo me sumo a esas denuncias, hermanos cubanos. Denunciar y condenar, porque eso es lo más importante que hay, porque ese es el primer paso para todo lo demás. Y toda mi solidaridad con su pueblo, y espero que seamos libres, tanto los cubanos como los venezolanos, como todos los demás pueblos que estamos oprimidos en América Latina y en el mundo. Gracias, señor. Muchas gracias, Desiré, es lo que podemos decir, de ¿no? corazón. Claro. De corazón. Pero eso no ocurre sin un 11J. Claro. Eso no ocurre sin el movimiento de democracia, sin la flotilla, sin la actividad, ¿no? Y a mí me consta, y yo le he dicho abiertamente que estoy dispuesto a hablar ante el juez, ante los tribunales, me consta que el régimen castrista ha estado persiguiéndote, acosándote, te han disparado. Tenemos grabaciones del tercer secretario de la Misión Permanente de Cuba ante la ONU en el año 1992, Manuel Collazo Usayán, pues hablándole a un agente aquí para tratar de perseguirte, de ubicarte, de dañarte, dando instrucciones de averiar las embarcaciones de la flotilla Democracia. Averiaron una flotilla, Sundance era el nombre, y murió una persona. Ese es otro muerto que hay que sumarle al régimen castrista. Y sería una locura que aquí nada de eso se tomara en cuenta y que terminaran complaciendo. Y sería una decisión política, ¿eh? Sería una decisión política, y la culpa la tendría la administración. Y los votantes tendríamos que pasar la cuenta, porque hay una falta de claridad. Prefieren desde Washington, Vendrala, Juan González y gente aún peor, hablar con La Habana que con Miami. Le prestan el oído al régimen castrista e ignoran al exilio cubano, que somos las víctimas de ese régimen. Entonces, eso es una inversión de la lógica política, por lo tanto, hay que apoyar sin ningún tipo de duda a Ramón Saúl Sánchez y acompañarle. Debería acompañarte un grupo de personas, una multitud allí ese día, ¿no? O a lo mejor no, porque van a decir que estamos obstruyendo la justicia. Aquí no se sabe con la que se gana y con día la que se 21, pierde. varios grupos están organizando una vigilia en el Versalles a las 5 de la tarde, precisamente para que se manifiesten y entonces ver después qué va a pasar el día del juicio. No sabemos si se le va a permitir a las personas que vayan o no, así que yo no quisiera poner ninguna presión al juez para que el juez haga una decisión. Vamos. Ahí estaremos expectantes. Mira.